all four of them or three of them are competing against each other in doing the transaction. He's playing a game called Flower Power. He is near mastery level in organizing. Está explicando que el niño se encuentra en nivel maestro en ese juego. He's taking it to market right now. He earns an income. So this is Flower Power earnings, and this is the sheet from which I record their earnings into the what I call the Drillhead Nations Bank. No, Drillhead Dollar. Bueno, como verán, la experiencia fue muy interesante. Del total de sus alumnos, todos mejoraron su rendimiento. Y esta es una experiencia, simplemente una muestra, porque documentadas experiencias he encontrado como más de 350, de un cúmulo de 3.000, digamos unas 350 experiencias solo en Estados Unidos. En la parte europea se está haciendo mucho trabajo al respecto, ¿no? Pero ¿por qué? Los videojuegos. Hay una idea de lo que va a pasar en el futuro. No sé si ustedes han sido partícipes alguna vez de algún concurso, de los de Coca-Cola, por ejemplo. Saca 2 tapitas y canjealas por algo, digamos, ¿no? Es divertido competir, ¿no? Entonces esa es la base del juego, que es divertido, ¿no? Hacerlo ya es divertido. Entonces imagínense un futuro donde los juegos están presentes, que eso es lo que estamos, pienso, caminando. Vamos a ver un pedazo nomás de esta película. El personaje tiene una especie de pantalla incluida como lentes de contacto, y de repente algún sistema en los oídos para que escuche el sonido. Sight, vista se llama. Good job. Excellent. Well done. Estaba haciendo ejercicios, ¿no? Welcome. Todo es un juego. Snail zombies from your backyard. Bueno, un pedacito. Si quieren verlo completo, la presentación está en el link, no hay problema. Entonces, no sé si les parece un futuro muy real o muy posible. ¿A quién le parece posible que va a poder verlo quizás en esta su vida, ¿no? En esta actual vida? Ok. Bueno, los juegos están ingresando en todas las áreas prácticamente. Se están haciendo muchas experiencias a todo nivel, desde pre-kinder hasta posgrado, maestrías. Nosotros hemos hecho juegos también en nuestra maestría, entonces podemos afirmar de que sí funciona. Muy bien, si nosotros comparamos qué son los videojuegos frente a la escuela tradicional, podemos decir algunas cosas. No sé si pueden ayudarme tal vez en esto. Normalmente la escuela tradicional es como está pasando aquí. Ustedes están sentados allá, el docente está adelante explicando, ustedes calladitos sin hacer nada, yo el que habla y punto, ¿no? Frente a un videojuego que es totalmente interactivo, la diversión la tienen los que están allá, ¿no? El usuario está participando todo el tiempo y disfrutándolo, ¿no? Entonces, ¿será que con los videojuegos pero se puede aprender algo?
Sí, de hecho, se aprende el juego, ¿no? Si uno juega Pac-Man, aprende a jugar Pac-Man. Si uno juega bueno, cualquier juego, va a aprender el juego, ¿no? Pero también va a aprender algunas destrezas, ¿no? Intrínsecamente ya está aprendiendo destrezas motoras, a reaccionar frente a una pantalla con los eventos que están sucediendo. Ahora, la escuela tradicional tiene mucho que perder frente al potencial que tienen los videojuegos, pero obviamente nunca lo hemos visto de una manera diferente, ¿no? Hay muchos mitos y estigmas sobre los videojuegos. Yo he sido parte de ellos. Hasta hace un año yo no permitía que mi hijo juegue mucho, lo tenía muy controlado, y simplemente era porque yo no jugaba. Pero cuando me tocó empezar a jugar, un poco obligado por la maestría, entre comillas, pero después ya vi que la historia podía ser un poco diferente. Y bueno, con la experiencia hemos podido descubrir de que hay muchas cualidades que se pueden rescatar de los videojuegos para aplicarlos en la educación. ¿Qué es lo que tienen los videojuegos que los hacen tan interesantes? Son una forma de diversión. Definitivamente, un videojuego divierte, ¿no? Nos proporciona ese placer. Son para jugar, o sea, nos mantienen activos, haciendo algo y de forma apasionada, ¿no? Porque es divertido jugar pesca-pesca, ¿o no? Bueno, los que todavía han jugado pesca-pesca, ¿no? Tienen reglas, es decir, que hay una estructura. Todo juego tiene unas reglas. Tienen metas, y esto es lo que genera la motivación. Después son adaptables, es decir, que cualquiera puede jugar desde su forma de ser, inclusive, ¿no? Entonces se adapta a cualquier persona. Esto es muy importante. Tiene resultados y retroalimentación instantánea. Cuando uno está jugando un videojuego, él tiene los numeritos que le indican cuántos puntos va, en qué nivel se encuentra, ¿no? Nosotros en la escuela tenemos que esperar a que termine el trimestre para que nos salga la nota, o pasamos los trabajos y nunca nos dice si lo hicimos bien o mal el profesor. Mientras el juego, ese instante sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Será que ayuda al proceso de aprendizaje? Inmediatamente, por supuesto que sí. Tienen estados de victoria. Esto favorece la autoestima del estudiante, del jugador. Inmediatamente se refuerza su ego. Hay conflictos, competición, reto, oposición. Eso es la adrenalina, ¿no? Genera un videojuego genera adrenalina. ¿Se imaginan una clase con los alumnos donde hay adrenalina? Sería muy interesante, ¿no? Luego, ¿qué más tienen los juegos? Hay problemas para resolver. Constantemente hay que resolver situaciones, sea el juego que sea. Eso fomenta o desarrolla la creatividad. Tiene interacción. ¿A quién tiene en su aula niños que no hablan con nadie o andan solos? Pero cuando están en un grupo jugando un videojuego en especial, dejan de ser tranquilos, de ser calladitos, ¿no? Y se colaboran entre ellos, ¿no? Yo tengo amigos que lo llaman cada vez, ¿cómo hago para pasar de tal nivel? Y en la escuela ni le hablan, ¿no? Tiene representación e historia. Esto es muy interesante. Los juegos de aventura en especial narran una historia y los niños forman parte de esa historia. Ahora, ¿qué es un videojuego? Es básicamente un juego de los que hemos jugado, pero que se desarrolla en un ambiente que es virtual, en la pantalla, ¿no? Hay desafíos, reglas, objetivos, la retroalimentación que hemos ido viendo, interacción e historia. Todo eso sucede de manera virtual en una pantalla, o muchas pantallas, ¿no? También existe la opción. Ahora, se puede jugar con videoconsolas, se puede jugar con las computadoras, con las consolas portátiles y también con los celulares actualmente, ¿no? Y los tablets. Entonces, si uno quiere introducir los videojuegos en el aula, no se va a limitar solamente a la computadora, porque muchos colegios solo disponen de computadoras, ¿no? Quizás puede ocurrir que tengan también algún celular o una consola portátil, etc. Todos esos dispositivos sirven para poder hacer videojuegos. Ahora, ¿en qué se usan los videojuegos actualmente? Porque están en pleno desarrollo. Los juegos tienen apenas como 30 años de vida, los videojuegos. Es una industria joven, pero multimillonaria. Genera más dinero que Hollywood actualmente. ¿Sabían esa? Bueno, los videojuegos a nivel mundial valen mucho. Y existe también la profesión, ¿no? de creador de videojuegos, en sus múltiples facetas.
Bueno, pero en el tema educativo, ¿en qué se utilizan actualmente los videojuegos? Es para apoyo a los estudiantes que tienen ciertas dificultades, para modernizar los sistemas educativos, para desarrollar habilidades avanzadas, esto es muy importante, lo voy a tomar un poquito más adelante, y finalmente para preparar a los ciudadanos para un mundo digital, para un mundo virtual que se está creando con las TIC. También existe otra categoría de juegos que se denominan los juegos serios, y también dentro de eso están los simuladores. Por ejemplo, ¿cómo aprende un piloto a manejar un avión Boeing, uno de esos grandes para pasajeros? Se sienta el instructor al lado, y ahora apretar aquello, pisar el acelerador, luego jalar, boom, se choca, no importa, otro avión. No se puede, ¿no? No se puede aprender así. El piloto aprende ¿dónde? En un simulador. Aprende jugando. Un videojuego que es un poquito más serio, nada más. Sin embargo, los simuladores que están construidos para PC son perfectamente funcionales, ¿no? Tengo un amigo piloto que su hijito tiene 10 años, dice que mi hijo puede perfectamente pilotar un avión Airbus A350 porque maneja el simulador, y él lo confirma porque él es piloto, ¿no? El realismo es tal que con ese juego y las horas de juego está habilitado para volar. Quizás, ¿qué le falta? Tamaño, ¿no? Quizás, ¿no? Y edad, ¿no? Luego también se utilizan los juegos serios para simular negocios. No sé si han oído hablar alguna vez de simuladores de negocios, para operar todo tipo de maquinaria que es costosa. Inclusive los soldados de Estados Unidos, para ir a las guerras, juegan a las guerritas, ¿no? Con cascos de realidad virtual, etc. Y los juegos están básicamente en todo lado. Ahora, yéndonos un poco hacia educación, el videojuego educativo se define como aquel videojuego cualquiera que se utiliza con un fin educativo, básicamente, valga la redundancia, ¿no? Y aquí me he preguntado una vez qué juego se puede utilizar. Todos, ¿no? Hasta los comerciales, los de ocio, y los no comerciales, o los que están dedicados a enseñar. ¿Cómo funciona cómo es el modelo de aprendizaje del videojuego? Básicamente esto lo hemos sacado de Cole, una adaptación. Empezamos acá, el niño o la persona directamente tiene la práctica, ¿no? Ahí está el juego, y empieza a jugar y tiene una experiencia concreta, puntual. Después algo le falla, se detiene y tiene que observar y hacer una reflexión. ¿Dónde estuvo la falla? Finalmente hace la concepción, viene por acá, viene por allá, y crea sus conceptos, generalizaciones en base a lo que va ocurriendo, para finalmente crear nuevas situaciones y uno nuevamente sigue avanzando en el juego. Entonces, una especie de ensayo y error, ¿no? Esto es un modelo educativo propuesto por Cole, pero que se adapta perfectamente a los videojuegos. ¿Qué videojuegos existen en el abanico? Digamos, existe una variedad inmensa. Muchos autores los clasifican de diversas maneras. Existen juegos de peleas, de deportes, ¿no? De aventura, de carreras, de rompecabezas, estrategia, etc. Y se van mezclando unos contra otros, digamos, ¿no? Para poder aplicar los videojuegos en el aula hay que conocer esta tipología, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace a un buen juego? Porque existen juegos de todo tipo, pero ¿qué juego me puede servir para que me vaya bien en el aula? Primero, algo que hay que entender muy bien de los juegos es que los juegos tienen una curva de aprendizaje, es decir, empiezan facilitos, ¿no? Los buenos juegos, ¿no? Y poco a poco se van haciendo más y más complicados. Esa es la curva de aprendizaje. Si un juego es lineal, se van a aburrir, no va a servir. Si un juego es muy difícil de golpe, también se van a aburrir. Entonces tiene que haber una curva de aprendizaje. Luego, el flujo. El juego se va haciendo difícil. Aquí está lo difícil, acá está lo fácil. Entonces tiene que fluctuar entre lo difícil y lo fácil para que el proceso de aprendizaje sea llevadero por el estudiante, ¿no? O por el usuario. Otro elemento muy importante en un juego es la fantasía. ¿Alguien jugó este juego, Botanicula? Sí, bueno, ustedes, claro, estudiaron conmigo. Bueno, Botanicula es un juego muy divertido, muy fantástico, sirve para enseñar
ecología, para ciencias naturales, para esas cosas, puede servir para grandes y chicos, para todo tamaño. Es muy bonito, es atípico el juego, es un juego de hacer clic simplemente, pero muy entretenido. Y es un mundo fantástico. Entonces, mientras más fantasía tiene un juego, es mucho más interesante para el jugador. Tiene que haber reglas definidas, objetivos. No, a todos nos gusta llegar a la meta. Si no hay objetivo, no podemos jugar bien, ¿no? El objetivo es pescar. El objetivo es agarrar, llegar a la cima. Después, un buen juego tiene mucha estimulación sensorial. Tiene sonido, tiene imágenes, tiene movimiento, efectos, ¿no? Tiene controles. Entonces, mientras más estimulaciones sensoriales tenga, el juego se hace más divertido. Acá tenemos, es un juego de multiplicar, por si acaso, Times Attack, donde los niños, qué difícil es aprender, ¿no? A multiplicar, ¿se acuerdan? 2 por 1, 2, ¿no? Este es un juego así con disparos, con monstruos, con todo, y aprenden a multiplicar los chicos. Retos, ¿no? ¿Conocen este juego? Es el Angry Birds, ¿no? Todo está con superestrellas, 3 estrellas, ¿no? Si el nivel 2 está con 1 estrella, seguro que la vamos a jugar, ¿no? Entonces el reto es lo que nos llama a jugar, ¿no? Y un buen juego tiene reto. Misterio, bueno, esta es una imagen del juego Age of Empires, ¿alguno conoce? Bueno, en este juego se ve esta parte, es la parte conquistada, donde está trabajando, y la parte de arriba está más oscura. No sabemos qué hay más allá, ¿no? Es otra parte importante en los buenos juegos. Y el control. El usuario debe tener el control de lo que está haciendo. Mientras existe esta cualidad, va a estar agarrado el jugador. Bueno, algunas recomendaciones para entrar en esto del aprendizaje basado en videojuegos. Esto se aplica, como les decía, desde educación preescolar, escolar, hasta la universidad. Como docentes tenemos que aprender a seleccionar los juegos que vamos a utilizar, que sean adecuados al contexto, y hay que conocerlos previamente. Es decir, hay que jugarlos, saber qué viene más adelante. Bueno, conocemos que no tenemos muchas condiciones en nuestro medio. Quizás las universidades tienen sus centros de cómputo donde se puede hacer unas sesiones de juego. Yo he hecho algunas veces con mis estudiantes de pregrado. Funciona bien, pero en las escuelas no todas tienen su centro de cómputos, ¿no? Entonces hay que conocer qué requisitos tienen, cuánto de memoria, qué capacidad de disco duro, etc. Y se van a correr los juegos que vayamos seleccionando. Hay que elegir un momento, y eso tiene que estar de preferencia planificado, ¿no? Y el juego por sí solo no hace, tiene que estar combinado con otras actividades similares, ¿no? Los juegos son adictivos o pueden tomar mucho tiempo, entonces hay que ver de que encaje un tiempo, porque a veces empezamos un juego, si no lo termina, se puede quedar frustrado, ¿no? Entonces hay que ver de que el tiempo que destinemos a ese juego se pueda cumplir, ¿no? Hay que relacionar, como los juegos, un mundo virtual, hay que luego hacer un análisis con los estudiantes y ver de qué manera coincide con el mundo real. Hay que hacer una crítica, básicamente, después de jugar, ¿no? Y hay que evitar los elementos que distraen el aprendizaje. Muchas veces encontramos un juego muy entretenido, pero por los gráficos, por historias adicionales, por niveles superiores, uno pierde el horizonte de qué estaba queriendo hacer. Acá hay algunos ejemplos de videojuegos educativos. Tal vez han oído, esto es para primaria, ¿no? Han oído tal vez hablar de Pipo. Bueno, esos son videojuegos educativos, es decir, que han sido creados con el fin específico para educar, quizás en cuanto a contenidos, etc., ¿no? El Times Attack es un juego para hacer multiplicaciones, divisiones, restas, muy interesante. Y también algo que me agradó mucho es de que Santillana desde este año está incluyendo CDs interactivos en sus libros, ¿no? Mi hijo dice, yo voy a estudiar, ¿no? Y va a la computadora y empieza a jugar, tiene algunos juegos, ¿no? Y así estudia de paso, ¿no? Entonces yo ya no tengo que intervenir. Véanlo, ¿no? Luego también existen juegos comerciales de ocio que se pueden utilizar para enseñar. Por ejemplo, ese que les había mencionado, Age of Empires, toma una civilización en un momento determinado de la historia,
lo que tiene que hacer, el objetivo del juego es conquistar el mundo. Pero para ello tenemos que conocer la civilización. Cada civilización tiene sus avances tecnológicos, bueno, la población, sus aspectos culturales que le van a favorecer o desfavorecer para poder conquistar el mundo. Entonces, cuando uno juega eso, aprende historia de por sí. Los Angry Birds, ¿en algo servirán? Mucho depende del enfoque que tengamos como docentes, qué querramos hacer. A mí me costó un montón lidiar con aceleración y desaceleración en colegio cuando estaba viendo física, o las parábolas, ¿no? Las famosas parábolas. Con esto es muy fácil entrar en el tema, ¿no? Jugando un poco podemos hacer las analogías y empezar a convertirlo en un recurso. Esto es algo muy interesante. Acabamos de volver de Colombia, de un congreso, y vimos esto, el holodeck educativo. ¿Alguna vez escucharon ese término? Es muy reciente en tema educativo, ¿no? Es básicamente recrear una experiencia sensorial inmersiva. Es decir, por ejemplo, háganse la idea de que yo agrego a este proyector uno más acá y quizás uno más allá y otro más allá si tengo el dinero disponible, y creo o me rodeo de una imagen, ¿no? Ahora, si pongo la imagen del espacio, puedo tener la sensación, cierta sensación de que estoy en el espacio. Entonces este docente lo que hizo es puso unas pantallas así, agregó unas luces al medio para que cuando haya problemas en un viaje a Marte se simula una situación de peligro, ¿no? Y había unas luces como sirenas y había sistema de sonido que estaba conectado a la computadora, cosa que cuando había un problema sonaba una alarma, ¿no? Y el trabajo consistía en que los niños creen una misión a Marte. O sea, ellos van a ser los astronautas que parten del espacio, del transbordador, ¿cómo se llama? De la estación espacial, y van a Marte. Y ellos tienen que resolver problemas del problema de si hay vida en Marte. Entonces ellos tienen que definir qué habilidades necesitan para viajar, tienen que conocer de Marte, tienen que conocer muchas cosas muy interesantes. La experiencia es muy interesante. Es un juego igual, puede llamarse videojuego, un poquito más grande y muy entretenido. Ahí se los dejo de referencia. Otro concepto que está muy ligado a los juegos, videojuegos, eso es el concepto de gamificación. Básicamente es aplicar elementos de juego en otros contextos. ¿Ya? Esto se aplica prácticamente a todas las especialidades. Esto se está usando mucho en marketing, se está utilizando para trabajar con recursos humanos y también en política y en todo lado, ¿no? Hay un video que lo pueden ver después. Finalmente, estamos con esta idea, los compañeros, aquellos que quieran sumarse a la experiencia que vamos a realizar este es un primer proyecto que estamos haciendo de videojuegos en el aula, que vamos a arrancar en septiembre aproximadamente, no, agosto aproximadamente, y aquellos que quieran sumarse puedan anotarse ahí el email para que podamos hacer la experiencia quizás en sus colegios, ¿no? Esto vamos a hacerlo en Cochabamba. Esto simplemente es una exposición previa a la experiencia que vamos a desarrollar. Ya para el año supongo que vamos a tener la información respectiva con los videos para que podamos ir avanzando en este tema. Finalmente, si quieren ingresar en el tema, aquí hay un texto muy básico y completo al mismo tiempo que puede ayudarles para que puedan ingresar en esto de los videojuegos en el aula. Es una guía para docentes. Y bueno, esos son mis datos de contacto, mi email, Twitter, y la presentación está en ese lugar. Entonces ustedes pueden bajarla y ver los videos completos, incluido aquel de gamificación. Eso es todo. Gracias. Bien, vamos a dejar las preguntas para el final de las 3 exposiciones y voy a pedir a la profesora Mónica Arias de la Universidad Nacional de Salta para que